Queridos amigos, amigas de VisualPolitik, cuando pensamos en una guerra, seguro que a la mayoría de nosotros la primera imagen que se nos viene a la cabeza son tanques, misiles y soldados con enormes armas automáticas en pleno campo de batalla. ¿Me equivoco? Apuesto a que no. Sin embargo, lo cierto es que últimamente las cosas están cambiando y mucho. Esa modalidad de guerra, llamémosle tradicional, parece estar en peligro de extinción, al menos en lo que a las grandes potencias se refiere. Los países históricamente más activos en el campo militar, como Estados Unidos o Rusia, cada vez están menos por la labor de enviar enormes contingentes al extranjero para defender sus intereses. Y es que esto no solo supone un enorme coste económico en armamento, transporte y todo tipo de logística, sino que además supone un coste humano que cada vez resulta más difícil de asumir. Porque seamos claros, durante la Segunda Guerra Mundial o las guerras de Corea o Vietnam, la vida de los soldados se percibía como un valor menor respecto al objetivo final. Pero con el tiempo, la sensibilidad política y social en torno al coste humano ha ido cambiando, y de hecho probablemente podamos decir que la guerra de Irak y la guerra contra el terrorismo fueron auténticos puntos de inflexión. En este vídeo os vamos a hablar del que puede ser el futuro próximo de la guerra moderna. Hablamos de las operaciones especiales. Ahora bien, ¿qué diablos es y qué entendemos por todo esto de las operaciones especiales? Pues digamos que son esas operaciones militares quirúrgicas cuyo objetivo, por ejemplo, es reforzar o debilitar a un movimiento insurgente. Tal vez llevar al caos político y social a un país enemigo atacando figuras o infraestructuras clave, o intervenir en guerrillas y conflictos irregulares. Todo esto, claro, en función de cuál sea el interés de turno de cada potencia. Por ejemplo, si a Estados Unidos le conviene reforzar a un grupo hostil al régimen de los ayatolás iraníes, la mejor forma de hacerlo puede ser enviar un comando de fuerzas especiales que les apoye, les equipe, les asesore y les entrene. En este tipo de operaciones, el papel del ejército convencional es meramente de soporte. Es decir, por ejemplo, si el comando de las fuerzas especiales tiene problemas en su misión y tiene que ser asistido o evacuado, justo ahí intervendría el ejército convencional, siempre y cuando no se pueda solventar el problema con otros equipos de operaciones especiales. Ahora bien, dicho esto, ¿qué países pueden llegar a jugar un papel relevante a escala mundial en este campo cada vez más activo de las operaciones especiales? Pues seguramente puede haber varios candidatos en la lista. Pero amigos, en este vídeo vamos a echar un vistazo a las capacidades de los tres grandes actores de esta especie de nueva guerra fría multilateral que parece estamos empezando a vivir. Estoy hablando, cómo no, de Estados Unidos, Rusia y China. Amigos, ¿podrían ser las operaciones especiales y la guerra no convencional el futuro de los enfrentamientos bélicos e incluso políticos? Pues bien, veámoslo. La élite de las élites. A ver, te lanzo una pregunta. Cuando piensas en una élite militar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Espera, no respondas aún. Estoy seguro, pero seguro de que es algo muy parecido a lo que vamos a ver a continuación. Porque sí, las fuerzas especiales son en esencia ese pequeño grupo de soldados súper equipados con armas avanzadas y equipamiento de visión nocturna, cámaras térmicas y un montón de artilugios que todos hemos visto en alguna ocasión en las superproducciones de Hollywood. Ahora bien, ¿cómo funcionan realmente? Pues veréis, para conocerlos mejor, veamos un poco cómo son los comandos de fuerzas especiales de Estados Unidos, presumiblemente los mejores en su terreno de todo el mundo. Las fuerzas especiales modernas de Estados Unidos, tal y como las conocemos hoy, fueron creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Después, mientras se respiraban los tiempos de la Guerra Fría y hasta los 80 y 90, Estados Unidos empleó comandos de este tipo, sobre todo bajo dirección de la CIA. Desde entrenar y apoyar a señores de la guerra en Afganistán a luchar contra el cártel de Pablo Escobar o contra las FARC en Colombia. Sin embargo, después del 11S en 2001, se produjo un cambio de estrategia y las fuerzas especiales empezaron a cobrar cada vez más importancia dentro del ejército. Precisamente en este
campo es el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, el USOCOM, con sede en Tampa, Florida, el organismo que tiene la misión de supervisar y coordinar a los diferentes cuerpos de operaciones especiales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines. Pues bien, se calcula que en la actualidad Estados Unidos cuenta con alrededor de 70.000 unidades de este tipo, de las cuales más o menos 13.000 están desplegadas alrededor del mundo, la mayoría en Oriente Medio, pero también en sitios tan dispares como Letonia o Corea, donde en este último sitio forman a las Fuerzas Especiales surcoreanas. Y mucho ojo, porque si ahora hay unas 70.000 unidades de este tipo, sin ir más lejos, en el 2001 esta cifra era de poco menos de 3.000. Este crecimiento salvaje se debe a que el gobierno de Bush multiplicó y reforzó a las fuerzas especiales tras el 11S. Pasaron a convertirse en un elemento clave de la guerra contra el terrorismo. Política que luego continuaron las dos siguientes administraciones. Sí, tanto la administración Obama como la administración Trump. De este modo es como grupos como los Navy SEALs o los Delta Force, de los que estoy seguro que habéis oído hablar, aunque solo sea por el cine, se han convertido en una pieza fundamental de la política exterior estadounidense. Ahora bien, ¿qué hacen exactamente? Pues bien, estas unidades son empleadas sobre todo en misiones de lucha contra el terrorismo y la insurgencia. Por ejemplo, las fuerzas especiales americanas han desempeñado la inmensa mayoría de sus labores luchando contra el ISIS en Irak y contra Al-Qaeda en ese mismo país y también en Afganistán. Asimismo, también han entrenado a las fuerzas iraquíes y afganas para que fuesen capaces de operar por su cuenta de forma eficaz. Todas ellas son operaciones que no suelen aparecer destacadas en los medios de comunicación y que en muchos casos ni siquiera son públicas, pero que sin las cuales, por cierto, hoy probablemente el debilitamiento de esos grupos radicales no sería un hecho. Pero vayamos a un caso más concreto. Seguro que todos os acordáis de la liquidación de Osama Bin Laden en Pakistán, ¿verdad? Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un comando de los Navy SEAL compuesto por 2 docenas de unidades y apoyadas por agentes de la CIA aterrizaron con un helicóptero cerca de la casa donde se sabía, gracias a las labores de inteligencia, que se encontraba Bin Laden. La operación fue rápida, un asalto sigiloso y organizado, neutralizando todos los objetivos defensivos y terminando por fin con el histórico líder de Al-Qaeda. Esta intervención fue de libro. De hecho, si hubiera que definir cómo es el modus operandi de un comando de fuerzas especiales, esta sería la operación a poner de ejemplo. Pero no penséis que ha sido la única ni la más sonada. Sin ir más lejos, a principios de 2020, Estados Unidos realizó otra operación de eliminación en Bagdad. Sí, haced memoria porque todos la conocéis. Efectivamente, hablamos del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, que sin embargo se realizó de forma bastante diferente. Por ejemplo, en lugar de eliminarlo mediante el asalto de un comando que entrase físicamente en batalla contra él y sus guardias, en esa ocasión se empleó un dron. Pero ahora bien, si pensabais que la operación consistió simplemente en el ataque con un dron, estáis muy pero que muy equivocados. En este caso, un vehículo de las fuerzas especiales estadounidenses estuvo siguiendo muy de cerca al convoy de Soleimani antes de producirse el ataque desde el dron. Es más, el ataque desde el dron tuvo éxito gracias a la comunicación entre ese comando y la fuerza aérea, que es quien controlaba la aeronave. ¿Sorprendidos? Pues esperad a ver lo que viene a continuación, porque además de este tipo de ataques quirúrgicos para eliminar a cabecillas de grupos rebeldes o personalidades clave, hay otro tipo de operaciones en las que las fuerzas especiales suelen ser muy eficientes. Hablamos de operaciones mucho más arriesgadas en las que Rusia, Rusia, la Rusia de Putin, ha demostrado una capacidad asombrosa a la vez que preocupante. ¿Alguna idea de por dónde van los tiros? Pues bien, descubrámoslo. Las invasiones silenciosas. Tal cual. Es algo que en cierto modo ya os hemos contado en alguna que otra ocasión. Rusia ha desarrollado unas fuerzas especiales cuya principal especialidad son las invasiones silenciosas. Hablamos de las temidas Spetsnaz, que con sus 3.000 unidades de vez en cuando hacen de las suyas en Europa del Este para defender el área de influencia del gran oso ruso. Hablamos de un tipo de invasión que ocurre sin que de primeras prácticamente nadie se dé cuenta, sin que se destruya prácticamente nada y sin que se acabe con la vida de casi nadie. Eso siempre que no se complique la cosa, claro. ¿Queréis un ejemplo de esto que os estamos contando? Seguro que ya sabéis por dónde vamos. Exacto, Crimea.
La invasión rusa de Crimea en 2014 fue desde el punto de vista militar prácticamente un hito mundial. Y es que pensadlo un momento, capturar un territorio casi del mismo tamaño que Albania y con algo más de 2 millones de habitantes sin prácticamente disparar un solo tiro al aire es sin duda algo impresionante. De repente y sin que nadie pudiera evitarlo, empezaron a llegar a Crimea unos misteriosos soldados sin bandera demasiado bien equipados para ser fuerzas irregulares o grupillos de sublevados y que además tenían una formación militar de élite. Hablamos de los conocidos como hombrecillos verdes que de la noche a la mañana aparecieron y se hicieron con el control de las infraestructuras claves de Crimea, los medios de comunicación, las sedes de las administraciones públicas, en definitiva, con el control de todos los enclaves relevantes sin prácticamente usar la fuerza. Un escenario bastante diferente al de Donbass, por cierto. Claro que todo esto, también hay que decirlo, se hizo con el apoyo logístico y de inteligencia militar del ejército convencional ruso, que tiene una base naval en Sebastopol, la capital de Crimea. Una base que, fijaos si es importante, que es la base principal de la flota rusa del Mar Negro. De todas formas, y esto es algo importante a tener en cuenta, según informaciones que luego se conocieron, Putin estuvo semanas enviando refuerzos a Sebastopol, refuerzos en forma de tropas terrestres llamadas a actuar en caso de que la cosa se complicara. Y es que veréis, a pesar de lo que podríamos pensar, lo cierto es que la tendencia que se ha seguido en los últimos años es que estos cuerpos especiales actúen no de forma aislada, como tal vez ocurría en los 70, 80 y 90, sino de forma coordinada con las fuerzas armadas convencionales. Eso precisamente es lo que explica que a día de hoy, y a pesar de que esta nueva modalidad de guerra parece cada vez más la preferida por las superpotencias, todavía sigue siendo necesario para ellas expandir sus bases militares y sus alianzas estratégicas por el mundo. Por ejemplo, seguro que a muchos os viene a la mente la enorme expansión militar y territorial que está haciendo China en los países del sudeste asiático y la famosa disputa de las islas artificiales del mar de la China meridional. Pues bien, todo eso puede tener, al menos en parte, una explicación estrechamente vinculada a lo que acabamos de ver. Si controlas militarmente el territorio, puedes llegar a controlar a los estados próximos. Y aunque las fuerzas especiales de los chinos todavía están en pañales, lo cierto es que llevan desde los años 90 invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzo en ponerlas al nivel de las estadounidenses y las rusas. Bueno, ¿qué me decís? ¿Os apetece conocer un poco más sobre el que puede ser el futuro del Ejército Popular de Liberación? Pues bien, allá vamos. ¿Un futuro de 3 bandos? Amigos, amigas de VisualPolitik, si algo queda claro después de todo lo que os hemos contado en este vídeo es que a día de hoy la diferencia entre tener unas fuerzas armadas buenas y unas fuerzas armadas que puedan ser decisivas e influyentes a nivel mundial está en sus fuerzas especiales. Sí, vale, puedes tener muchos tanques, muchos cazabombarderos y muchas fragatas, pero ¿quién está dispuesto a utilizar toda esa fuerza de buenas a primeras? Realmente tenemos la necesidad de declarar una guerra si podemos actuar de otra forma más discreta, rápida y con un coste tanto económico como humano infinitamente menor. Pues bien, precisamente por todos estos motivos, el país que hoy por hoy más ímpetu está haciendo al aumentar su capacidad para actuar con grupos de operaciones especiales no es otro que el gigante chino. Y es que China ha construido no uno, sino varios cuerpos de operaciones especiales. De hecho, cada grupo de defensa en los que se divide el ejército tiene su unidad de élite. Y por cierto, en este caso, a diferencia de los Estados Unidos y de Rusia, de momento no existe un comando único. Pero ¿queréis algunos ejemplos concretos? Atentos. La Marina tiene la unidad Yaolong, que significa dragón de mar. Fue creada en 2002 y, entre otras cosas, recupera un carguero secuestrado por piratas somalíes en el Golfo de Adén. Otro ejemplo de fuerzas especiales chinas es la unidad Liesen, que forma parte de la Fuerza Aérea. Lo curioso de este comando de paracaidistas es que llegó a recibir formación en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, una formación que tenía el objetivo de mejorar su capacidad de combatir en la jungla. Pues bien, así podríamos seguir hasta contar al menos 15 unidades de fuerzas especiales diferentes dentro del Ejército Popular de Liberación chino, cada una de las fuerzas especializada en una cosa diferente. A día de hoy no se sabe cuántos soldados las forman, pero se estima que son entre 7.000 y 14.000. Sí, parecen estar muy lejos de las 70.000 unidades entrenadas y equipadas que forman los cuerpos de Estados Unidos, pero son muchos más soldados que los apenas 3.000 que Estados Unidos manejaba a principios de siglo. Es decir,
decir, que la diferencia es mucho menos de lo que podríamos pensar a primera vista. Y amigos, si China consigue desarrollar del todo esta nueva capacidad, podríamos estar ante un nuevo paradigma, un escenario en el que las tres mayores superpotencias serían capaces de intervenir en operaciones complejas, operaciones que podrían influir en el devenir de muchos países, en su política interna, podrían quitar y poner gobiernos, alimentar a grupos rebeldes, en fin, un sinfín de actuaciones más de todo tipo. Pero, un momento, si este tipo de intervenciones se generalizan, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Tendrían escrúpulos los gobiernos de Rusia y China para no operar en países aliados de Estados Unidos o incluso en democracias avanzadas para alimentar conflictos de todo tipo? ¿Podría esto terminar desencadenando un choque entre las grandes potencias? Y ojo, porque hay expertos que incluso defienden que tener a decenas y decenas de miles de hombres preparados para actuar continuamente en este tipo de operaciones encubiertas podría llegar a convertirse en todo un riesgo para la seguridad internacional, un encendedor de futuros conflictos a mayor escala. Sin duda, y tal y como ocurre siempre, una nueva estrategia suele conllevar beneficios, pero también riesgos que no podemos olvidar. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que el empleo indiscriminado de las fuerzas especiales para misiones en el extranjero es una oportunidad beneficiosa o un riesgo para la estabilidad global? Y como os preguntamos al principio del vídeo, ¿pensáis que podría ser este el futuro de los enfrentamientos armados? Déjanos tu opinión aquí debajo en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo no olvides darle al botón de like y suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de lo que está por llegar. Un saludo y hasta la próxima.